presidente, y esto lo van a tratar de minimizar en la oposición o los que están señalados precisamente en estos casos bomba de Emilio Lozoya, Odebrecht, agronitrogenados y todo lo que conocemos y lo que se sume. El hecho de que el presidente le diga a su hermano y a su colaborador, al colaborador, no tomes protesta hasta que se aclare, y a su hermano, da la cara, preséntense a la fiscalía, no se amparen en momentos en que hay una serie de denuncias, de acusaciones por daño moral contra Emilio Lozoya, y hay una lista de amparados señalados por corrupción. Creo que esto sí demuestra que hay niveles, Nancy. Sí, por supuesto hay un cambio, y ya te decía yo de respecto de quienes dicen solamente que yo no participé, esto es mentira y tal, pues también que presenten las pruebas, porque en los hechos ellos aprobaron cosas muy lesivas para el país, que lesionaron a este país profundamente, ¿no? La entrega del petróleo, de toda la energía, pero particularmente los hidrocarburos a la iniciativa privada con la reforma energética es ejemplo de ello. También los grandes negocios que se hicieron al amparo de Petróleos Mexicanos, es evidente que no se habrían podido hacer sin la anuencia de los jefes, es decir, los secretarios de Estado, en este caso Luis Videgaray, Pedro Joaquín Codwell, el propio Enrique Peña Nieto, ¿no? En su momento, lo que fue el gobierno de Felipe Calderón, empezando precisamente por este político que además ahora quiere tener su propio partido. Continuando con quienes estaban manejando todas las secretarías de Estado, estamos hablando de Cordero, de José Antonio Meade, etcétera, etcétera. Entonces eran personajes que nunca movieron un dedo. También en la denuncia penal de Emilio Lozoya me llama la atención que habla de las actas de sesión del Consejo de Administración de Pemex que él conoció cuando tomó el cargo, y donde se leía específicamente estos temas de, por ejemplo, Tileno 21, toda la discusión que hubo, y cómo José Antonio Meade y José Antonio González Anaya trataron de evadir esta discusión. O sea, había dos consejeros de administración de Pemex que decían esto es totalmente contrario al interés de la nación, y ellos impidieron toda esta discusión, o sea, la dejaron pasar cuando era un atraco a todas luces para México, ¿no? Un beneficio totalmente para Odebrecht. Entonces me parece que hay muchísimos elementos en esta denuncia penal que no se entenderían solamente con un actor a la cabeza, y que ese actor a la cabeza fuera Emilio Lozoya. Me parece que es muy claro que estos personajes, estos políticos, estos exfuncionarios, empezando por los expresidentes, tienen una responsabilidad y tienen que dar la cara, y más allá de decir yo no fui, tienen que presentar pruebas de su supuesta inocencia, porque no basta con decir yo no fui. Aquí estamos hablando de años de saqueo a la principal empresa del Estado mexicano. Estamos hablando de años de saqueo a México en general. Y no solamente es agronitrogenados, no solamente es el caso Odebrecht, son muchísimos casos que se operaron a través de esquemas totalmente corruptos. En Contralínea hemos dado cuenta desde hace muchísimos años cómo Petróleos Mexicanos creó una red de empresas privadas, llegó a tener 60 de su propiedad, que estaban constituidas en México y en el extranjero, muchas de ellas en paraísos fiscales, que eran empresas de papel, no tenían empleados, no tenían oficinas, y para lo único que se dedicaron fue para saquear. Con esas empresas, en específico con el grupo PMI, se compró agronitrogenados, se compró Fertinal, se compraron los astilleros hijos de J. Barreras, se tuvo la participación totalmente lesiva para México en Repsol, que eso le corresponde también a Felipe Calderón, que no ha dado cuenta de todas esas pérdidas que nos generó su proyecto para hacerse del control de Repsol, que falló totalmente con Sacir Vallehermoso, y que al final de cuentas tuvo que representar la salida de México de esa empresa en condiciones muy terribles para el país. Entonces estamos hablando de muchísimos negocios, los ductos, los Ramones y
Chihuahua también se hicieron con el grupo PMI y todo esto no hubiera sido posible operarlo sin la anuencia de estos exsecretarios de Estado, sin la anuencia del propio presidente, porque hay que recordar que también el Consejo de Administración de Pemex estaba presidido primero por el secretario de Energía y segundo por también participaban otros secretarios, en particular los secretarios de Hacienda. Y hay que recordar que Felipe Calderón también fue secretario de Energía y por supuesto que conoció de estas empresas privadas y también hizo uso en su momento durante el gobierno de Vicente Fox de estas. Entonces no es un tema ajeno a ellos, es un tema que se debería de no solamente ventilar a través de la prensa y todo esto que ha salido con la denuncia, sino sobre todo que llegue a juicio, que sean juzgados y que sean condenados, porque no se vale que a México le hayan quitado tantos recursos, que se hayan enriquecido brutalmente a unos cuantos, incluyendo por supuesto todas las empresas que hicieron negocios al amparo de estas redes de corrupción y que ahora salgan a decir simplemente que son inocentes cuando por supuesto nadie les cree. Mi querida Nancy,